además de llevar nuestros pecados. Él nos regaló entonces su propia justicia, aquella justicia de la cual hemos estado hablando. Es nuestra por la fe, es nuestra cuando creemos que Él ha tenido de nosotros misericordia. Y de eso vamos a estar hablando nosotros esta mañana, de la misericordia de Dios, mostrada hacia el más golpeado, desahuciado, olvidado y rechazado pecador. Les invito a que juntos vayamos a esta parábola tan conocida, la parábola del buen samaritano. Sin embargo, no saquemos esta parábola de el marco en que se encuentra, de la conversación en que se encuentra allí en la palabra de Dios. Así que vamos a darle un vistazo a esta parábola para poder ver allí la figura de Cristo en el buen samaritano. Resulta que el Señor Jesús está discursando en público y siempre sus discípulos se sentaban frente a él, pero había otros que escuchaban. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 23, que cuando él se vuelve a sus discípulos, les dice algo en particular para ellos. Bienaventurados, felices, gozosos, los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y estas palabras también son para nosotros hoy. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cerebro es bienaventurado, es dichoso, porque nosotros por medio de la palabra podemos colocarnos entre aquellos discípulos y ver a Cristo, ver a Dios personalmente encarnado en la persona de Cristo. Cosas que los profetas y los reyes quisieron ver. Lo saludaron de lejos, dice la Escritura. Pero nosotros por medio de la palabra podemos ver a Jesús y oír lo que Él dijo. Ahora, en aquella misma hora, dice el versículo 21, Jesús en el Espíritu oró diciendo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. De tal modo que nosotros entendemos que lo que está por venir, lo que viene por delante, es algo que es muy difícil de entender para los sabios y entendidos. Pero para el que se considera un niño, un aprendiz, que un niño es como una esponja que aprende todo de sus padres, ese niño puede entender. Y hablando él estas cosas, como para muestra un botón, uno de estos sabios y entendidos toma la palabra. Es como si se dijera que nadie aquí puede responderle a este rabino autodidacta, un rabino de por allá de Galilea, pero ahora
se necesita de alguien entendido para probar que este rabino realmente es una falsificación, es un impostor. Así que él se levanta. Aparentemente estaba sentado, pero ahora él se levanta. Y se levanta para probarle, es decir, para demostrar que él es un impostor. Y de cierta manera, tal vez con cierta jactancia, él dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pues con su primera frase que sale de su boca, él demuestra que aunque es abogado de la ley, entendido en la ley, no sabe mucho. Y esto aquí causa cierto humor cuando nosotros podemos entender las palabras y el sentido de su pregunta. Porque él usa la palabra heredar la vida eterna y la introduce con ¿qué cosa haré? Pues hay un solo requisito para ser heredero. Y me imagino que ustedes en este momento se están preguntando o ya respondieron qué requisito se necesita para ser heredero. En otras palabras, o eres hijo o hija y eres heredero, o no heredas nada. No importa todo lo que hagas, si no eres hijo, no eres heredero. Y por eso debe haber más de uno allí en esa congregación que se tapa la mano de la risa cuando escucha a este gran entendido de la ley hacer y formar su pregunta de esta manera. ¿Qué cosa tengo que hacer para ser heredero? Pero fíjense que Jesús no se enreda en este traspiés de la oratoria de este abogado de la ley. Jesús capta el error, pero no se quiere enredar en ese error. Jesús tiene algo más en mente que presentar. Fíjense que este maestro de la ley, este abogado, queriendo mostrar que Jesús es un impostor, solo se preocupa por sí mismo. Es decir, él hace la pregunta, ¿qué cosa haré para que yo sea heredero? Él está centrado en sí mismo. Jesús le sigue la corriente. Jesús hubiera podido haber preguntarle o haberle dicho, mi hijo, o eres hijo o no eres hijo. Y así eres heredero o no eres heredero. Y allí hubiera terminado todo. Pero Jesús nos da un ejemplo en esto, que a veces no es necesario tratar de rebatir toda pregunta, toda oposición, todo error, cuando hay algo más importante que presentar. Así que Jesús le sigue la corriente y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es una buena pregunta para un abogado. Porque si es abogado, él va a responder correctamente lo que dice la ley.
Y eso es lo que responde nuestro abogado diciendo, y él cita aquí de Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le dice, ¿te sientes capaz de amar al Señor con todo tu corazón? Sin falta alguna, sin desliz alguno de tu corazón, sin desvío alguno de tu corazón, pues hazlo. ¿Qué tal de tu alma? ¿Te sientes capaz de amar al Señor con toda tu alma, de lo más profundo de tu ser? Que no sientas nada más sino amor a Dios en lo más profundo de tu ser. Pues hazlo. ¿Qué tal con todas tus fuerzas? Que tus fuerzas no se desvíen en ningún momento hacia ningún amor equivocado. ¿Lo puedes hacer? Hazlo. ¿Qué tal tu mente? Que tu mente siempre esté enfocada en el amor y la gloria de Dios, sin permitir que ningún pensamiento se combine con ese amor, sino que todo pensamiento esté fijo en la gloria de Dios. ¿Lo puedes hacer? Hazlo. Y no solamente eso, sino puedes amar de corazón a tu prójimo. Puedes amar a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, de tal modo que en ningún momento pienses algo malo de tu prójimo. Y que puedas amar a tu prójimo con todas tus fuerzas, pues hazlo. Y el Señor le dice, haz esto y vivirás. Y allí el Señor estaba hablando correctamente de la ley. La ley nos pone una norma altísima para que nosotros podamos ver nuestra impotencia de vivir a la altura de la ley y en desesperación nos volvamos a Cristo. Y esta era la intención de Cristo en la respuesta a este abogado. ¿Te sientes capaz de amar a Dios y al prójimo? Hazlo. Tarde o temprano te darás cuenta que tu amor tiene un déficit, que tu amor hacia Dios y hacia el prójimo es defectuoso. Y esto se comprueba en lo que viene por delante. Porque dice que entonces él, este joven, este abogado, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, allí está la manera como este abogado demuestra lo defectuoso de su amor. Porque entre los rabinos judíos había un gran debate con respecto a este mandato en Deuteronomio. ¿Quién era el prójimo? ¿Acaso un gentil era el prójimo? ¿Una persona no judía? ¿Una persona que no era hijo de Abraham? ¿Una persona que no era uno de ellos?
La respuesta, el consenso entre los judíos de aquel tiempo era que el verdadero prójimo era un co-ciudadano, era un conciudadano, un patriota judío como ellos. Este era el prójimo. Los demás, por no ser hijos de Abraham, no eran prójimos. El romano, el soldado romano, el gentil, el mercader sirio, ninguno de estos era prójimo. De tal modo que el deber de amar a ese prójimo con todo corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, ese deber se extendía solamente hacia un prójimo judío. Lo que daba a entender que este joven quería justificarse a sí mismo diciendo: yo amo a mis conciudadanos, yo amo a mis hermanos judíos, yo estoy cumpliendo con la ley. Y hace esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta que él esperaba de Jesús, como un verdadero rabino, era: los judíos somos los prójimos los unos de los otros. En otras palabras, él esperaba que Jesús dijera: nuestro deber de amar alcanza a aquellos que nos pueden amar a nosotros. Nuestro deber de amar es aquellos a quienes nosotros podemos amar, que son aquellos parecidos a nosotros, que son aquellos de nuestra familia. Hasta allí alcanza nuestro deber de amar. Si Jesús respondía alguna otra cosa, Jesús se iba a mostrar como un impostor. Y este abogado quedaría no solamente justificado él mismo, sino que mostraría que Jesús era un impostor, porque Jesús había sobreextendido, se había sobrelimitado, se había pasado de la raya en la definición de quién era el prójimo. Y él quedaría justificado, es decir, ante toda la gente que escuchaba, él sería el verdadero maestro, el verdadero rabino. Y la gente se tornaría hacia él como el gran sabio, que había callado la boca del rabino de Nazaret. Él no sabía en lo que se había metido. Y ese es el contexto, ese es el marco en que nosotros encontramos la parábola del buen samaritano, en respuesta a la pregunta de este joven: ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿a quién tengo yo la obligación de amar y a quién no tengo la obligación de amar? Y es por eso que Jesús no se enredó en el primer traspiés de este joven, cuando dijo: ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Si Jesús se hubiera enredado en eso, no hubiera llegado a esta parábola. Y Jesús le responde, como era común de Jesús hacerlo, responde con una historia, una parábola, diciendo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y fíjense que Jesús no dice un judío, ni tampoco dice un gentil, ni tampoco dice un romano, es decir, un ser humano.
descendía de Jerusalén a Jericó. Y es verdad, son unos 14 kilómetros de descenso o ascenso, depende en la dirección. Jerusalén quedaba en una altura y había que subir hacia Jerusalén. O si no, bajar de Jerusalén. Y un hombre venía de Jerusalén, tal vez llevaba compras, llevaba cierta mercancía que lo hizo apetecible, lo hizo una víctima fácil a ladrones. Dice que cayó en manos de justamente estos depredadores, los cuales le despojaron. Aquí el sentido es que le despojaron de sus ropas, le quitaron toda la ropa. La ropa en aquel tiempo era como si fuera la identidad, la billetera, porque la ropa te delataba si vestías como un judío, como un romano o como un gentil. Pero al quitarte todas las prendas, anillos, collares, vestuario, quedabas sin identidad. Así que esta persona quedó sin identidad, no se podía identificar a quién pertenecía. Encima de eso lo hirieron y luego se fueron y lo dejaron medio muerto, lo dejaron moribundo, de tal modo que no era fácil ver de cerca si el hombre estaba vivo o estaba muerto. Jesús tampoco se detiene a explicar el significado de esta violencia que encontramos a cada día en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Es una violencia sin sentido. Jesús no se detiene a explicar eso. Él tiene un propósito mayor y nosotros decimos, ¿cómo puede haber un propósito mayor que eso? Y así lo veremos. Aconteció, el versículo 31, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora este era uno de los rangos más altos que había entre los judíos. Entre los judíos había 3 rangos, y así se encuentra en la literatura: el sacerdote, el levita y el ciudadano judío. Estos eran los 3 rangos. Pero vino el sacerdote y viéndole, es decir, el sacerdote se fijó muy bien en él y por esa razón pasó de largo, porque se fijó bien en la condición de este hombre. Debido a que estaba desnudo, no podía ver si era sacerdote o si era levita o si era judío o si era gentil. Y además, no supo si estaba muerto o vivo. Y si se acercaba a este hombre, el sacerdote iba a quedar ritualmente inmundo por 7 días. La mayoría de los sacerdotes vivían en Jericó. Jericó era la morada de los sacerdotes. Y cuando le tocaba el servicio en Jerusalén, ellos subían a Jerusalén
hacían su servicio de 2 semanas y luego se regresaban a Jericó. Allá tenían sus viviendas, sus moradas. Pero si él se hubiera detenido a atender a este hombre, con solo tocarlo hubiera quedado ritualmente inmundo y hubiera tenido que regresar a Jerusalén, hacerse todo el proceso de purificación para que quedara limpio y puro otra vez. Además se iba a untar con la sangre de este fulano. Y él se justifica a sí mismo diciendo: yo acabo de hacer mis 2 semanas de servicio, especialmente con el sacrificio del cordero, y Dios entenderá de que mi familia me necesita y voy allá a estar con ellos. Que Dios tenga misericordia de este hombre, y sigue de largo. Y no muy lejos viene un levita. En ese estrecho de Jerusalén a Jericó hay algunas rectas largas de bajada. Y este levita pudo haber visto a su superior, al sacerdote, pasar de largo. Pero era el deber del levita ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Pero cuando él vio a su superior que pasó de largo, él también pasó de largo. No me conviene. Si el sacerdote tuvo sus razones, las razones del superior serán las mías, y nuevamente pasó de largo. El versículo 33 comienza con esta palabrita, pero. Es una palabrita chiquita, tanto en español como en el griego. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Ahora aquí viene el desafío para este abogado, porque había 3 rangos. Recuerdan que lo dije: el sacerdote, el levita y el ciudadano judío. Aquí Jesús cambia los rangos. Está el sacerdote, está el levita, pero por último, él no pone a un ciudadano judío como ejemplo, sino pone a un samaritano como ejemplo. Y el samaritano era un despreciable ser humano para el judío. Era rechazado. Había un dicho entre los judíos que comer con un samaritano era comer con un puerco. Tanto los hombres como las mujeres eran totalmente despreciables. Se les consideraba que eran indignos ante Dios y que no podían hacer obra buena alguna ante la ley. Los samaritanos tenían su propia religión, su propio templo. Ellos solamente aceptaban los primeros 5 libros de Moisés, y aún así con ciertas enmiendas. Por lo tanto, eran considerados indignos e incapaces de obedecer la ley. Y Jesús cambia los rangos, y en vez de colocar allí a un conciudadano judío, coloca a un samaritano. Esos que nosotros allá en nuestras ciudades solemos llamar gentuza. Esa gentuza. Jesús coloca a uno de los de esa gentuza.
Pónganle ustedes la descripción que les quieran poner. Y dice que iba de camino. Otra traducción es iba de viaje. Vino cerca de él y viéndole, este sí, le vio, al igual que los otros. Pero vio algo más. Vio que él necesitaba misericordia y sus entrañas fueron movidas a misericordia. Es decir, aquí está el verdadero guardador de la ley, porque él sí ama a este desconocido. Él no sabe si es judío, si es gentil, si es romano, si es sirio, porque ha sido despojado de su identidad, pero él ama con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Es movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, es decir, se untó con su sangre. Se untó con el sucio del golpeado, echándoles aceite y vino. Vino como antiséptico y aceite para suavizar el dolor. Y no solo eso, sino que lo coloca sobre su cabalgadura. No nos dice si era caballo, mula, asno, pero era su cabalgadura. Lo llevó al mesón. Es posible que bajó con él hasta Jericó, hasta un mesón en Jericó, y cuidó de él. Toda la noche se quedó cuidándolo. Poniendo vino en sus heridas, dándole que beber. Echándole aceite, limpiando. La herida suturaba seguramente. Y poco a poco iban cicatrizando. Él se quedó toda la noche y al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Como diciendo, él es mío, cuídamelo. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y nosotros podemos ver a toda esa congregación boquiabierta de que un samaritano pudiera haber hecho tal cosa. Y luego Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús cambia la pregunta. La pregunta no es el caído, es el golpeado mi prójimo? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿soy yo prójimo del caído y del golpeado? Y este joven dijo, el que usó de misericordia con él. Fíjense que este joven ni siquiera se atreve a que la palabra samaritano salga de sus labios. Él pudiera haber dicho el samaritano que usó misericordia con él, pero él en su engreído corazón todavía no quería ensuciar su boca con la palabra samaritano. Pero Jesús tampoco se detiene con eso, sino Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, ponte tú en lugar del samaritano.
conviértete en samaritano. Si quieres guardar la ley, conviértete en samaritano. Porque el samaritano ama a Dios de todo corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, con toda su mente. Si te crees capaz de ser prójimo de cualquiera, entonces ve tú y haz lo mismo. A mí me gusta atar esta parábola con el Evangelio según San Mateo, la entrada triunfal de Jesús. Cuando Jesús entra a Jerusalén en un asno, un animal de carga, una cabalgadura, la misma cabalgadura del samaritano. Y a mí me gusta pensar que cuando Jesús entra en su gloria, en su resurrección, a la presencia de Dios, al trono de la gracia, ahí lleva sobre su cabalgadura, sobre aquel caballo blanco que nos dice el libro de Apocalipsis, ahí lleva sobre su cabalgadura al golpeado, al herido, al moribundo, al que ni siquiera puede clamar, Señor, sálvame, al que no tiene identidad ante la gente, al que es un cualquiera. Estos son los que el Señor recoge en su cabalgadura y los lleva al trono de la gracia. Al que es golpeado duramente por la vida, al que no entiende por qué las cosas le han sucedido, al que está sufriendo de enfermedades crónicas, al que ha sido rechazado por todos. A este es a quien Jesús recoge y lo monta en su cabalgadura y lo lleva a su mesón y allí nos cura. Allí nos da de su vino, de su sangre, para darnos vida. Allí Él nos echa aceite, el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y así nos cuida hasta entregarnos a las manos del Padre Celestial para su honra y su gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén. Que Él tenga misericordia de ti, así como ha tenido misericordia de cada pecador. Allí en la cruz, que fue su cabalgadura, Él nos llevó a cada uno de nosotros. Por tanto, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias. Bendiciones para todos. Amén. Amén y amén. Gracias. Amén. Gracias, Cruz. Gracias, Rocha.